Muy buenas a un nuevo video más de Justicia Forense. El día de hoy nos está acompañando el licenciado César Augusto Cid Rosales, que nos acompaña en esta grabación, en este nuevo podcast, que estaremos analizando el tema de Jack el Destripador. Muy bienvenido. Muchas gracias, licenciado Edgar Adrián. Yo feliz de estar en este espacio. Vamos a tratar un tema con un enfoque jurídico criminológico sobre este asesino serial, de los primeros que hubo, que se tiene registro en la historia mundial. Sí, en efecto, lo vamos a analizar desde el punto de vista incluso criminológico, ya que también mi amigo César pues es también egresado de la licenciatura en criminología, y vamos a dar aspectos relevantes dentro del primer asesino serial documentado al día de hoy. Jack el Destripador, al que no lo haya visto, se encuentra ya en el video anterior, en el capítulo de asesinos seriales, en el episodio 1. El día de hoy vamos a hablar el análisis criminológico de Jack el Destripador. Los ha habido más violentos, más numerosos, más sanguinarios, pero ¿por qué consideras que Jack ha sido el asesino serial más conocido al día de hoy? Mira, hay una serie de elementos que hacen que este asesino serial sea muy particular. Más allá de que fue el primero que se registró, su manera de asesinar fue única en razón de ¿qué? De tiempo y de modo de ejecución. Más al rato vamos a entrar en ese tipo de detalles, pero siento que las coartadas que iba dejando, la manera en que fue despistando también a la policía. En aquel tiempo estaban los Scotland Yard, que eran el primer cuerpo de policía que empezaba a investigar los delitos que iban aconteciendo en la sociedad, y bueno, logró despistar a todos. Sus hechos delictivos los cometía en la ciudad, más nadie nunca vio cuando los estaba cometiendo. Incluso hizo que renunciaran los directores de aquel tiempo del Scotland Yard. Sí, así es. Pues ese 1888, que fue donde acontecieron estos 5 homicidios que se le atribuyen a Jack ahí en Londres, en el corazón de Londres, pues hicieron de Jack una persona famosa, que al día de hoy ya han transcurrido más de 130 años y sí, que todavía se continúa hablando de Jack. Hoy vamos a analizar los indicios de manera de la criminalística para tratar de identificar a Jack el Destripador, quién era Jack el Destripador, por qué lo hacía y cómo lo hacía, porque hay formas de matar a las personas. Se puede matar y ya, pero ensañarse, realizar ciertos, incluso se pueden decir significados, representaciones en esos hechos, pues le dieron a Jack el nombre. Y pues como lo mencionamos anteriormente antes de entrar a la grabación, pues Jack el Destripador no fue un nombre que se dio él mismo, sino que se le dio la prensa. Sí, efectivamente es un nombre que se le acuña. Yo de antemano, antes de conocer el caso, pensaba que tenían alguna referencia por el cual le llamaban Jack el Destripador. Se le termina poniendo ese seudónimo en virtud del último asesinato que comete, donde deja esparcidas las entrañas de una mujer joven, 24 a 26 años. Deja las vísceras de fuera, alrededor del cuerpo, y de ahí que acuña el nombre de Destripador. Exactamente. Sí, vamos a comenzar a hablar de las teorías incluso conspirativas de las personas que señalaban quién era Jack. Hablaban posiblemente de una mujer. Sí, mira, yo esa teoría no la comparto del todo. Siento que en primera, el patrón repetitivo en la manera de elegir a las víctimas, que son prostitutas, desencaja esa posibilidad. Lo que sí es cierto es de que él tenía, suponiendo que es un hombre, tenía obviamente una fijación por el género femenino. Sus actos los comete
basándose en la fuerza física. Obviamente nunca hubo gritos, nunca hubo que las demás personas se alertaran por algún tipo de forcejeo que por ahí se pudiera ver en las calles. Entonces, a mi parecer era un hombre que tenía gran fuerza física, y de ello yo descarto al menos esa teoría, aparte de lo que te digo, que tenía fijación por prostitutas, donde él saciaba su psicología, ¿no? sus fetiches criminales. Entonces yo por esos 3 elementos descartaría que fuera una mujer. Sí, de hecho, centrándonos o analizando, yéndonos al año de 1888 en Londres, pues no había luz en eran ciudades o calles oscuras que únicamente estaban empezando las farolas de gas. Entonces se hacían en la calle a oscuras. Las mujeres, incluso también se hablaba de una mujer, pero yo también no comparto esa idea de la conspiración o de las personas estudiosas del caso de Jack el Destripador, porque para hacer una necropsia, pues ya lo hemos conocido, ya hemos ido a las necropsias, se ocupa una fuerza considerable para poder apartar incluso las vértebras, ¿verdad?, del cuerpo humano. Entonces yo creo que una mujer raramente podría haber realizado esas secciones. Uh-huh. Ajá, o que solamente fuera una mujer muy, muy fuerte, la más fuerte, que hiciera ya fisicoculturismo, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, acabas de dar un punto medular. Yo me estaba yendo básicamente a cuando comete el hecho, pero tienes razón, incluso para romper las vértebras se necesita de algo de fuerza física. Para poder ingresar en las capas de la piel también se necesita, en primera, tener la indumentaria correcta, y en segunda, también poseer una buena mano, ¿no? O sea, con fuerza, una mano ya entrenada para poder hacer los cortes que hacían las víctimas esta persona. Sí, también se hablaba de un barbero, un pintor, incluso se habló de la realeza, incluso se entró en las bases en la masonería de aquella época, donde un famoso cirujano de la realeza también lo ligan con ello. En cuanto al cirujano, pues dicen que entraba en el perfil derivado a que para hacer retirar los órganos de las mujeres, toda vez que les quitaba incluso el corazón, el riñón, etcétera, la vejiga, pues se ocupaban conocimientos médicos para retirar estos órganos, porque eran la noche. Entonces cuando nosotros abrimos un cuerpo humano no están identificados por colores, sino todo es rojo en la noche, y sí, más en la noche. Sí, exactamente. De hecho, es lo que te comentaba, que lo hace un asesino serial, bueno, quizá mal dicho, especial, porque supongamos, yo creo que se tardaba 1 hora, unos 40 minutos en hacer las extracciones de los órganos. Era de noche, y quiero pensar que en aquel tiempo pues tampoco se contaba con indumentaria que hoy cuentan los cirujanos o que se ven en el servicio médico forense para poder hacer esas incisiones, ¿no? Entonces, creo yo, al menos, la parte de que puede ser un médico cirujano, fíjate que sí la comparto, precisamente porque tenía esa noción de cómo extraer, esa identificación de los órganos, que tú sabes que no es sencilla tampoco, o sea, se va adquiriendo a través de experiencia. No es lo mismo verlo en un libro que verlo ya en la vida real. Sí, en efecto. Y esta persona lo tenía. De hecho, cabe destacar que en aquel tiempo pues, no existía la prueba de ADN, de ello que no se puede comprobar si había violación en los actos que cometía, pero pues las posiciones en las que luego se encontraban las víctimas, a mi parecer, sí podían quizá indiciar que había agresión sexual también en las mujeres. Sí, de hecho, incluso pues en los libros los vemos incluso por colores, pero ya el cuerpo humano, una vez abierto, pues es todo rojo, lleno de sangre. Entonces, pues sí, sin duda alguna, yo creo que la persona Jack sí tenía conocimientos en anatomía, claro que los tenía. Una persona común y corriente sin conocimiento en ello no pudo haber utilizado estos disecciones del cuerpo humano, y menos retirar órganos internos. Del mismo modo también
se habló de la realeza en cuanto a un cirujano de la realeza. ¿Por qué hablaban de esa teoría? Porque en uno de los cuerpos de la víctima encontraron uvas, y era un tema relevante que al día de hoy pues pueden decir que tienen que ver las uvas, pero en aquel tiempo eran las uvas eran muy caras y únicamente podrían ser adquiridos por por las personas de la realeza, que tienen una cuestión de una economía pues alta, y que de allí se va formando el perfil criminal de Jack. Sí, efectivamente, aparte de lo de las uvas, está otro indicio, que es la famosísima carta que manda a los Scotland Yard para burlarse, de cierta forma también retarlos, donde se dice que tenía faltas de ortografía. Yo también lo puedo poner en duda esa parte, porque puede ser también otra coartada que haya hecho con toda intención. Para mí es un asesino serial muy inteligente, lo haya hecho también para despistar, amén de que la persona que estaban haciendo culpable o señalándola es esa que tú dices que es de la realeza. Entonces se juntan dos elementos que son porque dicen que la carta parecía que la había escrito una persona que era del extranjero. Esta persona también tenía ese perfil, que era, creo que de Polonia, y había llegado a la realeza y era cirujano. Entonces esos elementos también a mi parecer sí arrojan que era esa persona. Sin embargo, yo no sé si compartas mi teoría. Considero que quizá actuaba junto con otra persona. Que pues se hablaba también incluso sí de una secta, que era un grupo, pero pues también hay relevancia que en Londres hubo muchísimos homicidios, no sencillamente hubo los 5 homicidios que se le atribuyen a Jack. Y aparte era un barrio violento, agresivo. Sí, lleno incluso pues había prostitutas, había crímenes, pues pero pues los periódicos de aquella época sentaron las bases, porque ya estaba centrando esos homicidios a una particularidad, que eran las prostitutas, por lo cual hubo pues una multitud que se tenía miedo en ese entonces. Y en este caso pues sí nos mencionaste la carta, la famosísima carta que fue acompañada de un pedazo de riñón, donde señalábamos que el propio Jack el Destripador pues ya se burlaba de las autoridades, diciéndole que si lo atrapaban, incluso les decía que próximamente les iba a mandar otros regalitos, refiriéndose al cuchillo. Sí, efectivamente, la acompaña de un riñón de una mujer. Todavía se da el lujo de decir que era de una mujer, y les dice que si lo espera un poquito más de tiempo, me imagino que era el director de la policía, le va a mandar también el cuchillo con el que sacó ese riñón a esa víctima. Muy importante hubiera sido que hubiera mandado el cuchillo. Creo que también esa parte de saber con qué objeto era con el que los obtenía hubiera dado muchos elementos para poder señalar si era realmente un médico o quizá era un carnicero. Sí, porque también se habló de un carnicero. Sí, exactamente. Entonces pudo haber sido un carnicero. Esta persona, si mal no estoy, a la que están señalando era un cirujano que venía de Polonia y entró como barbero en esta ciudad donde se cometieron los crímenes. Entonces quizá el utensilio que utilizaba pues era una navaja de afeitar, que son muy parecidas a los bisturís, y con esas pues él quizá tenía conocimientos pues no sé, muy específicos de Polonia. Quizá por allá lo cacharon asesinando a alguien mientras ejercía su profesión de cirujano. Se corre para Londres y es donde se desata y se da vuelo para hacer y deshacer. Sí, porque no supieron en realidad por qué había llegado a Londres, pero llega un año antes de que comenzaran esos asesinatos de mujeres, que es un tema incluso pues importante. Otro tema importante es de la forma en que privaba de la vida a las mujeres. Esa era a través pues de una herida en el cuello que iba de izquierda a derecha, lo cual podemos suponer, y el perfil criminal de Jack el Destripador era que era diestro, ¿sí? Por la sección que hacía de ello. Y que además esa carta que apareció, hubo aquí una época que había
personas que les llamaban el copycat, que trataban de simular que eran ellos, porque hubo alrededor, se está en los registros de Scotland Yard, alrededor de 32 firmas diferentes de cartas. Sí, efectivamente, creo que también eso complicó demasiado la investigación para Scotland Yard de dar con la persona, porque bien o mal fuera una broma de parte de la gente, pues sí tienen que analizar cada pista que les llega, no la pueden descartar nada más así porque sí. Entonces, si quiero o no, pues ganaba tiempo Jack, y mientras más indicios se sumen, es más difícil poder determinar quién comete un delito. Sí, de hecho, pues... Y luego siendo indicios tan diversos, porque no era así como que, mira, llegó, no sé, una bala, y luego llega la pistola, y luego llega, o sea, eran cartas a las cuales todas les tenían que dar una revisión, y pues todas tenían que irse descartando o tomando en cuenta. Sí, de hecho las cartas tomaban un papel importante porque fueron apareciendo demasiadas que ya después Scotland Yard ya no supo qué hacer, y que su idea fue publicar alguna, la que iba acompañada del pedazo de riñón, al público para ver si conocían la escritura, pero lo que generó fue un pánico. Sí. Sí, y luego más porque en esos tiempos, bueno, sí, en estos tiempos sigue siendo muy chocante ver un asesinato, ver vísceras, ver sangre, saber que en tu ciudad está alguien por las noches merodeando y que te puede matar. Me imagino que y luego en ese tiempo, como indies, no había luz, entonces se juntan muchos elementos que sin duda hacen que las personas entren en pánico. Y es más, incluso dificulta también que si por ahí hubo algún testigo, obviamente no aportará la información que se necesitaba a los investigadores. Porque también en este sentido de las cartas, pues en ese entonces no existía pues la grafoscopía que hoy conocemos el día de hoy, por lo cual pues tardaron tiempo, tardaron años en saber que eran diferentes tipos de letras, que al día de hoy, si hubieran tenido las herramientas que tenemos hoy en día, probablemente, ¿crees que la hayan atrapado? Sí, yo creo que sí, aparte de que después de que se empieza a globalizar todo, una colaboración con Polonia, de saber los antecedentes de esta persona, si lo habían exiliado, si no tenían registros, si estaba quizá con un nombre falso, no sé. Creo que podían haber coadyuvado para que lo pudieran atrapar. Sin embargo, el tiempo en el que se cometió le dio una gran ventaja a Jack. Eso sí, no le deremita que fue muy astuto, o sea, sí, en todo lo que realizó. Punto importante también, refiriéndonos al arma con la que cometía estos delitos, es que cuando está con su esposa, porque luego se muda a Estados Unidos. El doctor. La persona. Sí, la persona. Sí, ya lo estoy señalando como si fuera, pero sí, sí, efectivamente, el cirujano de Polonia se va a los Estados Unidos con su esposa, y en una rabieta que pasa ahí en la habitación, pues médico la ata a la cama. Estaba trabajando como barbero allá en Estados Unidos, la ata a la cama, la iba como a matar o la iba a golpear, no sé, pero ya la tenía atada. Y en eso suena la campanita de la barbería. A lo que dice, ¿sabes qué? Espérame, pues tengo que ir a atender. Baja, y en eso, pues la esposa se da cuenta que este cirujano guardaba debajo de su almohada un cuchillo. Sube, se da cuenta que la esposa ve el cuchillo y todavía le dice, o sea, tiene todavía esa misma burla que se veía en Londres a través de las cartas, de decirle, ¿sabes qué? Pensaba matarte con el cuchillo, ¿no? O sea, algo así le comenta. Entonces se vuelve a repetir el mismo patrón violento, encuentra a una mujer, de un hombre, se la somete con fuerza y todo, y el utensilio que iba a servir para concretarlo, pues sigue otra vez refiriéndose a un cuchillo. Sí, de hecho, pues hubo varios que se les atribuía a ser Jack, muchos o todos más bien quedaron descartados por el propio Scotland Yard, terminaron encerrados en el asunto, jamás se conoció quién había sido, porque pues en esa época tampoco había prueba de ADN, como ya lo mencionamos, era una herramienta que hubiera sido importante en aquella época. Y que también un dato importante es que muchos nos van a preguntar si hubo testigos presenciales, y hubo un testigo presencial en la tercera muerte, que estaba
descuartizando ya, o más bien sacando los órganos a la tercera víctima, y es sorprendido ya que el Destripador, o en ese entonces también se le conocía como el monstruo de Whitechapel, que por lo cual sale corriendo para evitar ser visto. Pero ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Que se encuentra con otra víctima, no habían pasado ni siquiera una hora y se encuentra otra víctima, y a esta sí ya se desata. Sí, se desata totalmente. Es a la que deja desfigurada, es a la que le saca todas las entrañas, o sea, a las demás les extraía 1 o 2 órganos, a esta sí la deja totalmente despedazada, pone a la vista todas sus vísceras, y es ahí en donde precisamente le nombran como el Destripador. Importante ese patrón de conducta que muestra cómo al momento de que lo castran, de no alcanzar a satisfacer su instinto, ¿no? O sea, a través del homicidio y a través de la extracción de ciertos órganos, cómo se enfurece y cómo en el mismo momento, o sea, pareciera que sale de manera desesperada a buscar otra víctima, y con ella sí se ensaña para saciar su enojo, para saciar quizás sus filias, no sé, y bueno, termina siendo la víctima más masacrada por parte de Sí, aquí podemos hablar incluso ya de una persona narcisista que ya había enfrentado a las autoridades a tratar de que lo descubrieran, que incluso cuando es sorprendido se enoja, y no había pasado ni siquiera una hora, unas calles más adelante termina de hacer esa muerte con otra mujer, y a esta sí pues les saca varios órganos, y pues sí se puede hablar de una persona trastornada, sí, que no pudo controlar sus impulsos, y pues en aquel tiempo veían a estas personas como monstruos. Entonces también yo pienso que afectó la investigación, porque antes se pensaba que estos criminales eran personas que pues por su vista o por su personalidad o su físico, pues eran personas que eran vistas como criminales, y ahorita sabemos que cualquier persona normal se puede ver bien, pero es una persona homicida. Sí, bien dicen que todos hay ciertos trastornos. El detalle está cuando los mismos atraviesan pues la esfera jurídica de los demás, y esos trastornos empiezan a generar un impacto negativo. Todos estamos de cierta forma enfermos de muchas cosas, pero como lo comentas, en ese tiempo pues era como si fuera un monstruo. De hecho, yo considero que es una persona narcisista, obsesivo compulsivo, aparte de que alardea de que es caníbal, también practica el canibalismo, tiene quizá también una cierta atracción por la sangre. Entonces sí es una persona obviamente con muchos problemas psiquiátricos. Sí, de hecho, un tema importante también dentro de la criminología y de este tema de Jack el Destripador, al haber matado específicamente a prostitutas, también tengo mi punto central de esta teoría, es que pues atacaba a prostitutas. Yo creo que en aquel tiempo pues las enfermedades contagiosas sexuales pues estaban a la orden del día. Yo creo también que Jack el Destripador, a lo mejor también una teoría más es que pudo haber estado infectado a través de una enfermedad de transmisión sexual, y que sabía que pues al no haber tratamiento en ese entonces, pues él iba a morir, y sí, pues que a lo mejor era un tipo de venganza hacia las prostitutas por haberle contagiado esa enfermedad, que es uno de los temas importantes que poder hacer, porque desaparecen después los crímenes de Jack y ya nunca se sabe de Jack. Sí, efectivamente, yo también apoyo tu teoría. Creo que por ahí se denota un odio muy marcado a las prostitutas, en específico prostitutas, y es un patrón también como de una persona que ya se sabe desahuciada. Entonces, sabiéndote desahuciado, pues, o sea, si te agarran, sabes que vas a morir, pues, ¿qué puede pasar? Estás 1 año en prisión, te vas a morir a fin de cuentas, ¿no? Sí, así es. Hablaban también del Dr. Bull, ese famoso doctor, que también fue expulsado de la masonería, después terminó en un centro psiquiátrico, y también atribuyen que podría ser Jack el Destripador porque acaban los crímenes, y fue cuando también pues el doctor terminó en el psiquiatra, y hablaban pues también de ese famoso Dr. Bull. Sí, de hecho, es que se juntan varios elementos. Creo que la constante está
en que es cirujano, la persona que cometía estos delitos. Tenía conocimientos pues en la anatomía. Sí, tenía conocimientos en anatomía. Hay un odio marcado hacia las prostitutas. Es una persona narcisista por su manera de burlarse de la gente. Y el método de ejecución siempre es el mismo. De hecho, este cirujano que se va acá, nada más que no recuerdo el nombre, que es el que yo siento que fue, se le atribuían unas muertes en sus parejas a través de un químico. Entonces creo que de cierta forma eso también hace que se rompa un patrón, pero eso no implica que un asesino serial modifique sus patrones para efecto de despistar a las autoridades. Sí, porque en la criminología hay una firma criminal donde pues, a través de cómo mata a sus víctimas es uno de los patrones, pero no quiere decir que esa persona, con la experiencia que va adquiriendo con cada crimen que va cometiendo y que al ser alimentado por ese ego donde no lo atrapan las autoridades, va mejorando, va actualizando sus patrones, sus formas de matar, y las puede ir mejorando tanto también como las puede ir empeorando si tiene algún trastorno grave, donde a través de estas enfermedades pueden ir incluso también degradando. En este caso Jack pues fue el primer asesino serial documentado en la historia, del cual pues jamás se supo quién fue Jack el Destripador, y que pues esas son las pruebas que hay, son las que hubo, y ya no va a haber más pruebas. Entonces yo pienso que Jack el Destripador, aún con ya exista ADN, que yo creo que jamás se va a conocer su identidad. Sí, efectivamente, la única imagen que nos podemos formar es la de aquel testigo que tú decías, que de hecho ha servido como de imagen de portada, ¿no? Donde se ve como una sombra volteada de espaldas huyendo en un callejón oscuro, y creo que todos podemos identificar esa imagen cuando la vemos mira, es Jack con su sombrero. Con su sombrero, exactamente. Sí, exactamente, de ahí se genera esa imagen de un hombre. Yo también creo que fue un hombre con conocimientos de anatomía, que era un hombre blanco, que tenía conocimiento pues en cómo diseccionar un cuerpo, y pues que una persona joven quizá probablemente tenía un trastorno psicológico narcisista derivado de las cartas y derivado del enfrentamiento ante las autoridades, y pues ese es el perfil criminal de Jack el Destripador, que pues es uno de los asesinos seriales que yo creo que a las futuras generaciones estudiosas de la criminología es un tema importante de interés para ser el asesino serial más conocido en la historia. Por lo cual pues muchas gracias, César, por estar el día de hoy en este análisis de Jack el Destripador, en este análisis criminológico, y este video pues ha llegado a su final. Les comunicamos también que a mi compañero César lo pueden conocer en sus redes sociales de su despacho jurídico. ¿Nos puedes mencionar? Sí, me encuentran en YouTube, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en Spotify, en podcast, con Opelegi Zacatecas, que es mi despacho jurídico. Cualquier duda, asunto, comentario que me quieran hacer es bienvenido, negativo, positivo, da igual, todos son bienvenidos. Y pues por ahí me andan encontrando. Muchas gracias, Adrián, por invitarme. Espero poder hacer una segunda parte entrando, porque esto es como algo más general, son de coartadas, pero entrando ahora sí al psique directamente de este asesino serial, porque sí sería muy interesante irlo desglosando, irlo analizando, y obviamente platicarlo aquí con toda tu audiencia. Claro, así será. Va a haber segundas partes de temas también importantes de la criminología, de las ciencias forenses, y pues muchas gracias por estar aquí, y este video ha llegado a su final.